Damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, les pido que por favor me la hagan llegar. Y voy a leer 3 preguntas que son para todas las ponentes y los vamos a responder en el orden en que se presentaron, iniciando por la doctora Letia, posterior con la doctora Sara, la doctora Michiko Tanaka y después Fernanda Vidal, Gina Saludowski e Ismene Bras. La pregunta es, desde sus experiencias e investigaciones, pueden comentar, ¿qué pueden comentarnos sobre las mujeres con discapacidad? ¿Las han contemplado en sus estudios? ¿Los han visto? Etcétera. ¿Y cómo observan el contexto y la situación con este sector? La hacen Araceli e Itzel del Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y preguntan también qué papel encontraron que ocupa el trabajo de cuidado y el de doméstico para el empoderamiento de las mujeres. Lo hace Verónica Reyes e Independiente. Por último, ¿de qué forma las mujeres mexicanas se pueden dar cuenta de que pueden ser empoderadas? ¿Cómo podemos trabajar en ello? Lo hace Alma de Derecho. ¿Qué papel tienen las mujeres empresarias en las negociaciones del Telecán? ¿Cuál es su situación actualmente? Pregunta el maestro José Antonio Reyes de la UAM Xochimilco y de la Ibero. Sí, le vamos a dar la palabra a Letia primero y después a Sara. Y seguimos el mismo orden. Gracias. Bueno, con respecto a voy a responder las 3 preguntas al mismo tiempo. El tema de la discapacidad no lo he abordado en mis investigaciones. Ciertamente es un tema súper importante. Cómo se pueden dar los procesos también de autonomía y de toma de decisiones en entornos donde todavía no hay una cultura, donde a las personas con discapacidad se les reconoce desde un sentido, un reconocimiento ético como personas con todas las posibilidades y la madurez para poder tomar decisiones. Lo poco que he estudiado se relaciona a los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad, pero realmente no es un tema que trabajo de forma directa. En cuanto a la pregunta del trabajo doméstico y de cuidado, pues es fundamental como un elemento para comprender los procesos de empoderamiento y o de autonomía, que son procesos, son conceptos hermanos, porque mientras no tengamos políticas de corresponsabilidad, donde las mujeres puedan no ser las únicas responsables de los trabajos de cuidado y además que se reconozca la importancia del trabajo de cuidado, del trabajo reproductivo para la existencia del trabajo productivo, y que se reconozca que las mujeres son coproveedoras. Lo que yo encontré mucho en mi trabajo es que les preguntas a las señoras, te dicen, no trabajo, yo le ayudo a mi marido. Ya en la vida práctica cotidiana te das cuenta que ellas son las que llevan el negocio, que ellas lo diseñaron, lo administran. Entonces también falta mucho esta lógica del reconocimiento. No solamente es un tema de redistribución de recursos, sino del reconocimiento que las mujeres pueden tener como agentes de desarrollo económico en la comunidad y en sus familias. La pregunta de cómo se pueden dar cuenta las mujeres, pues justamente es apostarle a ampliar las posibilidades del rango de decisiones que toman y el tipo de preferencias de las decisiones que toman las mujeres. Dentro del estudio que he elaborado, pues es muy importante trabajar no solamente con qué decisiones toman, sino con el tipo de preferencias. Si son mujeres, niñas, jóvenes, cuyo rango de preferencias es muy acotado, es decir, la decisión es si me voy a casar a los 16 o me voy a casar a los 18, si voy a poder terminar mi secundaria. Bueno, tendríamos que pensar en ampliar el tipo de preferencias, el tipo de ámbitos en los que las mujeres están participando. Muchas de las preferencias de las decisiones que toman las mujeres provienen de un tipo de preferencia de supervivencia, que es lo que la doctora Saludowski decía, es decir, generan empresas porque es una única o una alternativa para sobrevivir. En cambio, los hombres toman decisiones con tipo de preferencias más genuinas. Entonces es empezar a ampliar ese rango de las preferencias que tienen las mujeres en el ámbito escolar, en el ámbito social, en el ámbito académico. Y bueno, creo que sería todo porque podemos alargarnos, pero somos muchas en la mesa. Muchas gracias.
Sí, gracias. Bueno, primero que nada, mis compañeras, de verdad, aprendí muchísimo este día. No alcanzaba ni a escribir todo lo que estaban diciendo porque realmente a mí me parecieron excelentes ponencias. Evidentemente nos movemos en marcos diferentes porque ellas trabajan mucho más aspectos teóricos, aspectos cuantitativos de los que yo trabajo, pero bueno, me ha servido muchísimo, he aprendido muchísimo. Entonces, cuando me preguntan si tomo en cuenta a las mujeres con discapacidad o a las mujeres que hacen trabajo doméstico, no. En mi investigación, en mi propuesta, caben absolutamente todas. Esa no es una razón para hacerlas diferentes. Probablemente para otro tipo de propuestas como empresarias o como maestras o si las dejan entrar a esto o al otro, pero en la propuesta que yo hago no, porque son decisiones que ellas van a tomar. No lo defino exactamente como lo define Aletia, como autonomía, pero a esa respuesta en concreto voy a volver, y a lo del empoderamiento cuando es una respuesta a una pregunta que me han hecho específica sobre mi trabajo. Y qué papel tienen el trabajo doméstico, qué papel lo de las personas discapacitadas y el papel que tienen las mujeres empresarias en lo del TLC, pues aunque aquí dice que es para toda la mesa, yo lo ignoro por completo y supongo que esa pregunta va para Gina. Bueno, aquí les devuelvo sus preguntas. ¿Quieres que responda de una vez las dos que me tocan? Ok, a mí me mandaron dos preguntas. Una, específicamente, ¿cómo influye en la propuesta que las mujeres ahora estén incorporadas en los grupos delincuenciales? Y las dos preguntas que me hicieron aquí son las dos preguntas con las que me he enfrentado los últimos 4 años en absolutamente todos los lugares a donde he ido a presentar esta propuesta. Una es que las mujeres se están convirtiendo en delincuentes, en efecto, pero todavía no hemos llegado, o por lo menos a mí no me consta en el trabajo que he hecho, a que cometan el grado de violencia. Y si ustedes se dieron cuenta, yo separo muy bien delincuencia y violencia, porque mi propuesta es para bajarle a la violencia y no a la delincuencia. No tengo la mínima esperanza de que la delincuencia baje mientras siga proporcionándole tantos beneficios a la sociedad mexicana. Entonces, todo mi trabajo es cómo bajarle a la violencia y a la crueldad. Y en ese sentido, las mujeres que le han entrado no son todavía las que cometen esos actos. Apoyan a los señores, cocinan para el secuestrado. Por ahí tengo una que dice, yo le estuve pidiendo que en Navidad lo suelte porque pobre, que vaya con su familia, pero o sea, apoyan todo eso, pero no son las que cometen, hasta donde tengo yo información, los actos rudos de violencia. Incluso la mujer de más alto nivel que tengo en cuestión de delincuencia, que es jefa de mafia aquí en la Ciudad de México y que maneja 2 mafias muy grandes de delincuentes que roban. Y a mi hijo tal lo mando a Polanco porque él se roba relojes tales, y a mi hijo tal lo subo a los camiones en el centro porque ahí roba cosas más baratas. Pero cuando detienen a aquel, a lo mando a sustituir, y el otro es el que vamos con el abogado y con el juicio oral, ya sabemos que salen 2 meses. Pero es toda una organización de mafia que no incluye violencia. Esa es mi experiencia hasta hoy. Probablemente lleguen a los grados de violencia también las mujeres, pero todavía no es el caso. No es que sean mejores o peores. Incluso el caso de esta mujer de la policía comunitaria que está acusada de secuestro, que ahora es candidata para un puesto de elección popular, estuvo acusada de cometer secuestro, pero tampoco se le ha demostrado, ni sabemos si ese secuestro fue o no con ese grado de violencia. Y la segunda pregunta, pues, que es si esta propuesta no sirve para perpetuar la responsabilidad y el estereotipo de la mujer cuidadora, que es, dice aquí, en el simbológico mutila la autonomía y los poderes que educan y... Perdón, no entiendo la letra, pero creo que la idea es preguntarme si no estoy reproduciendo exactamente el papel de la mujer. Y sí, esa es mi bronca principal con las feministas. Soy feminista, me declaro, estoy contagiada, la que no se quiera contagiar, que se aleje, soy de las fundadoras del feminismo en este país. Y sin embargo, lo que aprendí en más de 40 años de feminismo es que mi deseo utópico de que las mujeres tengan otro papel como madres,
puedan tener autonomía como nos la definió tan bonito Aletia, puedan estar empoderadas, no es una realidad. No lo es todavía en México para las grandes mayorías. Probablemente, como nos han mostrado aquí, habrá algunas que sí lo han logrado, pero hablamos de la mayoría. La mayoría no tiene esa autonomía de decisión, no tiene ese empoderamiento, pero sí tiene al interior del hogar una función que no me guste o sí me guste, es una realidad y que a mí me gustaría aprovechar que existe ya de todos modos para darle una vuelta donde dentro de eso mismo puedan actuar como ciudadanas, ya no nada más como madre de familia, para cambiar o ayudar a modificar esta situación de violencia en que vivimos. Bueno, la cuestión de la violencia y de las tareas domésticas, estas relacionan, se interconectan en cuestiones de madres solteras. Cuando tienen hijos con discapacidad o que ellas mismas tienen este problema, obviamente complica más y desgraciadamente no necesariamente obtendría mayor atención, aunque sí hay ayudas o apoyos, asistencia. Hay un régimen de asistencia pública en Japón muy, muy limitada. Tiene que demostrar absoluta incapacidad de procurar recursos necesarios para sí o para sus hijos. Hay una cierta norma. Por ejemplo, no puede tener propiedad privada, o sea, vivienda, no puede tener coche, ¿no? Entonces, aunque haya necesidad para ejercicio laboral o profesional, contar con un auto, bueno, esto es con eso se descuenta o no se califica. Hay una serie de situaciones que realmente sería muy largo para explicar la política. O sea, hay rechazo a asistencialismo, que es política de gobierno, pero también población rechaza, las mismas mujeres rechazan. Y es una de las cosas que cuando la mujer soltera tiene necesidad realmente de acudir a algún apoyo, no lo hacen y se mantienen en precariedad. Es la razón por qué esa red de Single Mothers Forum trata de cambiar su pensamiento, ¿no? de que es derecho exigir que el Estado y la sociedad garantice, así como la Constitución, el artículo 25 de la Constitución japonesa dice, garantizar la vida sana y de mínimo nivel de vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es, yo creo que está muy fuerte, o sea, está relacionado fuertemente. Ahora, dos preguntas creo que no tienen que ver nada porque es creación de conciencia en México y de la Telecan es de América del Norte, ¿no? Así que yo creo que esto no. Ahora, me llegaron algunas preguntas, una vez contesto. Bueno, había una pregunta de que en 70s, en Japón era una de las promotoras de Organización de Mujeres de Asia y que de qué manera eso ha, digamos, incidido en la promoción del estatus de mujer en Japón. Yo creo que hay que tomar en cuenta, en 70s, particularmente como mediados de 70 adelante, en Japón había un movimiento feminista muy fuerte. Desde antes había feminismo de posguerra, de democracia, de participación de mujer. Por primera vez tenía
personalidad jurídica que podía votar, y también derecho de protección laboral y de una serie de protecciones para maternidad. Esta etapa que fue, digamos, superada por el feminismo de 70s en sentido de que mujer no se limita en estos derechos política o económica, sino que mujer como una persona que tiene necesidad de liberarse de todos traumas, ¿no? De, por ejemplo, libertad sexual, autonomía de su toma de decisión, de personalidad y todo demás. Esta era fue poco a poco, digamos, olvidada, o en este momento más bien hubo un retroceso, que tenemos que decir. Las mujeres jóvenes son más conservadoras que las mujeres de, digamos, mi generación. Hay explicaciones, hay una serie de situaciones de política, no solo de estructural, ¿no?, sino una inclusión consciente de transformar el sistema de educación, hay una fuerte bashing, ¿no?, ataque a las feministas por parte de medios, de parte de los que están en toma de esta posesión de poder, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que explica. En 70s, mujer japonesa podía ser vanguardia en foros internacionales, por lo menos en Asia, pero en este momento ha habido fuerte retroceso. Claro, hay quienes sostienen esta, digamos, posición de liberación de mujeres, pero no es muy ampliamente aceptada. Esa es la situación porque también hay una desventaja de ser madres solteras y sin mayor digamos, preocupación por parte de la sociedad general, ¿no? Luego, aquí también habla de que si se puede cambiar la situación de desventaja académica o profesional. La sistema educativo japonesa cubre tanto hombre como mujer. Eso ha sido desde mi inicio de implantación de educación pública. Sin embargo, como otra oponente señaló, hay una cierta como división de trabajo, ¿no? Donde las mujeres se quedan en áreas, o sea, menor grado de formación. ¿Qué quiere decir hasta preparatoria? O sea, prácticamente la mayoría de población japonesa ya llega a prepa, y incluso hay política de hacerlo como obligatoria. Pero el problema es que hay una parte, un número limitada, si quiere, de mujeres que no completa prepa, que puede ser por cuestiones económicas, por ambiente familiar, por cuestiones de desventaja, digamos, mental, ¿no? O sea, tiene dificultad de estudio. Quizá por el ambiente en que crecen no ha habido adecuada atención. Y son estas personas quienes podría ser relegada del trabajo mejor remunerado o de la capacitación, y precisamente se van reproduciendo una, digamos, círculo vicioso, ¿no? Como no tiene formación y luego encima tienen hijos, entonces ahí hay una fuerte presión propia de autoconciencia y de sociedad, de que es mujer quien tiene que cuidar al hijo. O sea, tuviste hijo, entonces tienes que... Entonces, hay una difícil balance, ¿no?, de cuidar hijos y tener que ganar, porque es sola,
tiene que ganar, pero no hay posibilidad de conseguir buen trabajo. Entonces, ahí no hay tiempo, no se puede mejorar, no se puede tener oportunidad de capacitación incluso en lugar de trabajo. ¿Qué es? Pregunta es si se usan conceptos de jefatura de familia. Bueno, sí, hay palabra, pero también quería yo destacar esta función de madre y padre soltera, ¿no? Que yo no desarrollé aquí ampliamente, pero hay padres solteros, ¿no? Básicamente por divorcio o por la muerte de su pareja, pero que por la ubicación de hombre en mercado de trabajo y su diseño de carrera, en hogares de padre soltero, no hay suficiente, digamos, no hay tanto problema, porque por lo menos nivel de promedio de ingreso es doble o más, o triple quizá, según la educación. Entonces, hay esta palabra de, bueno, se puede llamar jefa de familia en lugar de madre soltera, pero bueno, la intención era un poco destacar la diferencia de padre y madre también. El apoyo de gobierno, sí, yo les dije que se diseñó un sistema bastante completo, tanto de apoyo económico como apoyo asistencial, de servicios. Sin embargo, presupuesto no aumenta. Eso hace que sea muy estricto en la aplicación y no se haga suficiente difusión. Y entonces muchas mujeres, digamos, madres solteras, ni se enteran de existencia de estos servicios o derecho que tiene o obligación que tiene municipalidad o gobierno de proveer. Y en momento dado, si hay bueno, algún trámite que hacer, es muy complejo y son varias ventanillas diferentes. Para una cosa, para educación eso es uno, para servicio médico es esto, si para caso de emergencia, de apoyo es esto, y para obtener capacitación es esto, si para profesional de alta calificación es para otro. Entonces, tiene que ser realmente alguien como trabajador social que oriente y asesore y llenar formatos, ¿no? Y en este sentido es lo que se formó esta red de como solidaridad o como de autogestión de las mujeres, ¿no? ¿Había algo más? Sí, aquí está preguntando que Japón es, a pesar de que Japón es país desarrollado, si hay la desigualdad de género impiden seguir desarrollo económico del país, ¿no? O sea, yo creo que sí. O sea, si la mitad de población tiene un impedimento de asumir como su propia tarea, aumentar en particular hay una situación. Por ejemplo, como marido tendría prima familiar o prima de crianza, ¿no? La mujer se supone que no debe de ganar mucho. Entonces, hay un límite para poder ofrecer esa prima por parte de empresa de nivel de ingreso de mujer. Tiene que ser
bueno, número exacto no me acuerdo, pero tiene que ser menos de X cantidad. Entonces, mujer va a tratar de ganar menos y hacer trabajo temporal, ¿no? O también para efecto de impuestos, para que no tenga que pagar ingreso por mayor, ¿cómo se llama? Ingreso, ¿qué es? Ser impuestos sobre renta, ¿no? Si la mujer trabaja y gana más de determinada cantidad, aplica una tasa mayor. Entonces, trata de mantener siempre menos, como hogar, tiene que ganar menos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un impedimento para que en conjunto de sociedad, pues, produzca más y gane más y trabaje más, ¿no? Bueno, sobre mujeres y discapacidad no es un tema que yo he trabajado, entonces no podría dar una respuesta elaborada sobre el tema. Sobre cuidado, creo que es importante reconocer, uno, que es necesario que las mujeres autorreconozcan la participación que están teniendo en términos de el trabajo que conlleva cuidar. Pueden ser a sus hijos, pueden ser adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y en ese autorreconocimiento, partir de ese autorreconocimiento para poder exigir que existan marcos normativos que justamente conlleven el reconocimiento, inclusive económico, del trabajo que se está desempeñando, porque sin este trabajo es imposible entender la economía como lo entendemos el día de hoy. Y también reconocer que justamente es este trabajo de cuidado el que de alguna manera obliga a muchísimas mujeres a mantenerse dentro de la economía informal, que es la única economía que justamente da cabida al manejo de tiempos, por ejemplo, ¿no? Para realizar estos cuidados. Ahora, me hacen una pregunta específicamente que dice, en el caso de la clase política mexicana, donde los clanes políticos están liderados por hombres, incluso los partidos políticos, ¿cómo hacer que las candidaturas independientes sean accionadas en favor de candidatas independientes, provenientes de cualquier parte de los estratos sociales y usarlas como mecanismos de inmersión de mujeres en la actividad política? Bueno, de entrada no creo que las candidaturas independientes sean la solución como para que estemos hablando de que la mujer actúe y sea partícipe, ¿no?, de la vida política y de la vida pública de nuestro país, más porque nuestro sistema electoral no está diseñado para, digamos, permitir candidaturas independientes. Ya lo estamos viendo ahorita que la batalla es muy difícil para lograr el registro como independiente y que en realidad quienes están logrando dar esa batalla pues son personas que vienen de partidos políticos, que tienen toda la formación y todo el entrenamiento y la capacidad como para que movilicen a sus bases y logren el registro, ¿no? Entonces, las candidaturas independientes y más pensando en mujeres que están justamente completamente alejadas de la vida pública y de la vida política, pues no son la solución para poder tener más mujeres en la vida política, ¿no? Para tener más mujeres en la vida política del país necesitamos generarles condiciones de certeza, sobre todo regresando a la parte de cuidado, de certeza de cuidado de sus hijos, de certeza del cuidado de los adultos mayores y que además hay un autorreconocimiento de yo no vengo a ayudar, ¿no? Yo no vengo aquí a ayudarle a mi esposo a hacer su campaña, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Yo vengo aquí a hacer un trabajo que es mi trabajo independientemente de lo que se pueda decir de mi esposo, ¿no? Y eso en todos los niveles. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Bueno, la pregunta sobre la discapacidad me parece fundamental. La pregunta sobre la discapacidad me parece fundamental. O sea, yo no conozco muchos casos. Sí sé que antiguamente me parece que FONAES, digo antiguamente porque ya ha cambiado este programa, cada sexenio cambia, pero el Fondo Nacional de Empresa Solidaridad contemplaba un programa para discapacitados. A mí me tocó algún momento asistir a un evento dirigido a discapacitados en que la mayoría de los asistentes eran mujeres, y eran para microempresas. No sé qué ha pasado con este programa, pero porque FONAES cambió
y cambió a un programa mucho más asistencialista, o sea, de otro corte. Entonces, pero sí me parece que es un asunto que se tiene que poner en la agenda del país como prioridad, porque estamos muy lejos de dar oportunidades de desarrollo en capacitados y realmente se debería de hacer a nivel de multas a las empresas que no están poniendo esas capacidades, no solo fomentarlas, sino realmente porque llegamos a todo tipo de empresas, a todo tipo de locales y nos encontramos que no hay las facilidades mínimas, entonces me parece una cuestión fundamental y también rastrear si existen este tipo de programas que sí existían en alguna ocasión. El papel del trabajo doméstico me parece fundamental porque pues en la encuesta de uso de los hogares pues se ve claramente que son las mujeres las que están responsables del trabajo doméstico y yo diría que de alguna forma en todos los niveles. O sea, sabemos que tras una mujer hay otra mujer, a una mujer que está trabajando hay otra mujer. Entonces los sectores más pobres pues están sus madres, o en los ricos o en los pobres, o las tías o la comadre o lo que sea, y en los sectores más altos pues están las empleadas domésticas, pero aún las ejecutivas que tienen, o sea, que están contratando a una empleada o dos empleadas domésticas, la responsabilidad recae en ellas en una especie de doble gerencia, ¿no? Sí, la del hogar y la de su trabajo. Entonces, sí, el papel del trabajo doméstico habría que ver quién lo realiza directamente según los distintos niveles de las mujeres que estamos estudiando, pero de cualquier forma me parece fundamental, ¿no? ¿Y quiénes son las mujeres que están apoyando a esas mujeres que están trabajando? Porque generalmente hay una red de mujeres, en algunos casos con sueldo y en otros no, que le está apoyando. Bueno, ¿cómo pueden ser empoderadas? Pues aquí ya dijimos que la categoría del empoderamiento pues tiene muchísimas áreas que van desde visibilidad, confianza, pero para mí un principio básico pues la autonomía económica. O sea, realmente para empezar a empoderar a una mujer, pues la autonomía económica resulta fundamental y se ha demostrado que las mujeres que llegan a denunciar violencia en sus hogares está muy relacionadas con sus capacidades económicas, porque si tienen amenaza de quedarse sin recursos, pues son menores los casos de denuncia. Entonces, la autonomía económica me parece fundamental como uno de los puntos para el empoderamiento. No sé cómo está ahorita la situación de las mujeres en las negociaciones del tratado, me parece una pregunta muy importante y me voy a fijar. Sí supe cómo estaba la negociación con el primer tratado. O sea, cuando se hizo por primera vez, si se acuerdan, de parte de Estados Unidos estaba la ministra Carla Hills, era una mujer. Creo que ahora de parte de Canadá hay una mujer. En términos de las negociaciones empresariales, hay una cuestión que en ese entonces se llamaba cuarto de junto, que es el cuarto donde están los empresarios. Generalmente sí son más hombres que mujeres porque son los exportadores, son los de las grandes compañías, son las que tienen interés en que se mantenga el tratado. Las mujeres por su tamaño a veces tienen menos capacidad exportadora. En la primera negociación había una mujer de 120 hombres y era una mujer de una industria japonesa, precisamente la dueña de Yakult en ese entonces, Kasuga. Teresa Kasuga, que además es una mujer excepcional en conferencias y todo. No sé cómo está, hace mucho que no la veo. Otro día la encontré con el kimono en recepción. Ella fue la única mujer que estuvo en el cuarto de al lado de las negociaciones del tratado en su primera versión. Ahora voy a tratar de contestar esa pregunta. Para mí, que no la tengo. Me preguntan, Jessica Fragoso, que cuáles serían los factores de cambio para las siguientes generaciones en la educación de las niñas y cuáles serían los factores de retroceso para su realización científica y empresarial.
Bueno, ya le había comentado, yo creo que el primer punto el que puso atención la UNESCO es que se tiene que incentivar y promocionar. Pero dadas las estructuras, digamos, esto es global, yo creo que es un tema también de políticas públicas. Es un tema de presupuestos, es un tema de percepción también. Michelle Obama sacó, y no porque sea mi plus ultra Michelle Obama, pero sacó un programa en el cual su foco de atención eran las niñas, particularmente las niñas afroamericanas, y básicamente lo que se buscaba es incentivarlas con una praxis, o sea, que quisieran cómputo, programación, que fueran y se entrevistaran con las científicas de la NASA, justamente pues este tema de la percepción en las mujeres, que es muy distinta la construcción de la percepción en los hombres que en las mujeres. O sea, las mujeres sí hacemos mucho por imitación. Entonces por eso llamaba la atención este programa. De hecho, me tocó ver algunos, porque eran súper activas, incluso las niñas, bueno, niñas y jovencitas. Y ahorita con la presidencia de Trump, cortaron el programa. Entonces, pues evidentemente, pues decía que es un tema también de políticas públicas. En México, por ejemplo, no está, bueno, el caso, por ejemplo, con CONACYT no lo tiene enfocada en niñas. Y eso es algo pues, que yo no creo que esté completamente bien, porque por algo decían es que las niñas tienen que ejercer ciencia y tecnología para que lo interioricen. O sea, no es nada más de niños como queriéndonos ver buena onda, vamos a ser genéricos y vamos a incentivar la ciencia de los niños. En general, no. Se ha puesto mucho esto en énfasis. Ahorita que hablaban de los comerciales, yo creo que esto está comenzando a cambiar. No sé si han tenido oportunidad de ver los comerciales de Lego. Los comerciales de Lego ya ponen a niños y a niñas jugando, no solo Lego, sino a las niñas haciendo construcciones, ¿no? O cosas así. Y el que me llamó más la atención es el de Barbie. No sé si lo habían visto, el de Barbie. Pues es una niña, son 4 escenarios, es una niña que está dictando, está en estas aulas estadounidenses que son como ágoras y que el profesor está en la parte de abajo, es una niña dictando cátedra. Y tiene puros alumnos de 20 y tantos, esto dice, les voy a dar no sé qué, esto y lo otro aquello, pues todos se ríen. Y luego en otro escenario muestran a otra niña haciendo así y así asado. Y lo que le dicen al final es de que se imagina a la niña que está dando cátedra, pero le está jugando con Barbies. O sea que las Barbies son ahora son su público. Y entonces empezó a generar ciertas categorías. Ahora hay Barbie programadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bien que mal, a lo mejor Mattel se tuvo que cambiar ese discurso, por si no vende, pero que no creo que venda, porque de hecho ya bajó el número de ventas de Barbie. Pero finalmente son como lógicas, ¿no? O esos comerciales que han hecho ya de juguetes, pues tanto para niñas como para mujeres. Pero respecto a lo que UNESCO, volver a ese punto, y encontrar, por ejemplo, y llamaba la atención por eso a lo que decía la doctora, insistir en este tema. Si las mujeres están estudiando, están alcanzando más grados, están llegando a doctoras, están siendo investigadoras, ¿por qué no pueden dar el salto a ser empresarias como científicas? Pues eso decía, es un tema tanto de percepción como de políticas públicas como de créditos. Es decir, Facebook nació de que alguien le prestó dinero. Elon Musk, pues, creó PayPal y lo que quieran con crédito. Y no puedo creer que no haya una mujer que llegue a esos niveles que no le hayan dado crédito, pero pues en la práctica parece que no. Y yo creo que ya para terminar, yo creo que un tema importante aquí es, y esperaría que en algún momento el discurso normalizado de las mujeres en la ciencia y en tecnología no sea como el de los casos únicos, ¿no? Sino que ya fuera algo normalizado. Por ejemplo, la directora del CERN, el colisionador de partículas, es mujer. Y entonces nos llama la atención, y esa es la parte que me peleo yo misma, porque yo, qué bueno, ¿no? Pero yo esperaría un día decir, pues, o sea, como que ya no es el caso raro, ¿no? Que sea una mujer, porque me están manejando equipos de hombres, porque particularmente hay hombres, pues se lo aplaudimos como si fuera el wow, ¿no? Y yo esperaría que en algún momento no tuviéramos que hacer eso, ¿no? Que decir, pues entró una mujer y está dirigiendo a tantos hombres como cualquier cosa en el mundo, ¿no? Pero bueno, gracias. Bien, pues yo agradezco muchísimo a nuestras ponentes. Hemos hecho una sesión maratónica realmente muy interesante, hemos aprendido mucho
Y yo creo que hay temas que sí debemos de retomar y voy a platicar muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo, tenemos que dejar la sala, pero yo estoy en un grupo de Claxo sobre feminismo, género y más sujetos que tiene el nombre de este grupo y se está trabajando una declaración en contra de todo lo que está pasando, sobre todo a nivel de Centroamérica, de las elecciones de Costa Rica, Venezuela, Brasil, y lo que pasa en Chile, etcétera, y que lo que se está viendo es un movimiento de alguna manera que va a afectar algunos logros dentro de a favor de las mujeres. Y entonces hay un concepto que decía, hablaba sobre lo malo del capitalismo. Entonces yo dije, bueno, es que hay que sustituir esa palabra por sociedades patriarcales, porque tanto el capitalismo como el socialismo, o sea, son sociedades patriarcales que a lo largo de siglos, ¿verdad?, han dado pautas culturales y que recientemente se está tratando de cambiar. Y yo digo recientemente porque yo recuerdo las de chica que se recibía en la casa, la revista de la URSS, y veíamos esas mujeres que estaban en el trabajo y eran así, bueno, güeras, preciosas, en las fábricas, en las granjas, y se hablaba de que muchas de ellas tenían a sus hijos de alguna manera cuidados por el Estado, en casas durante de lunes a viernes, y los fines de semana estaban con ellos. Y realmente cuando uno pues va creciendo y va madurando un poco, pues realmente lo que pasa es que las mujeres hemos sido parte de una fuerza de trabajo y muchas veces los logros que vemos como una mejor equidad para las mujeres, pues definitivamente porque la propia estructura económica hace necesario esa supuesta equidad en el mercado laboral, pero no porque realmente sea un logro feminista, sino más bien porque el propio proceso de la economía, del desarrollo capitalista o del desarrollo socialista hace necesario esa fuerza de trabajo. Esto viene... Yo creo que todo el siglo XX ha dado grandes pasos, ha dado grandes luchas para las mujeres y algo que es muy importante es cómo el punto 5, que es equidad de género en lo que es la agenda del desarrollo, tiene que ver con el resto de todos los ejes de la agenda y de aquí la importancia que se tome, ¿verdad?, lo del empoderamiento económico, pero tampoco es como algo que a Naciones Unidas de repente es muy inteligente y necesita el empoderamiento de las mujeres. En el fondo y lo ha dicho Christine Lagarde en 2 frases muy ciertas, es que dice que si las mujeres entraran al mercado de trabajo, dispararían la economía yo no me acuerdo en qué %, o sea, que crecería el Producto Interno Bruto. Y que para eso, ¿verdad?, hay necesidad de tener una economía del cuidado que satisfaga las necesidades de las mujeres en el trabajo, créditos para las mujeres, cambiar las normas jurídicas, cambiar las leyes, los estereotipos y todo. Creo que todo está muy bien. Creo que sí, las mujeres hemos alcanzado grandes logros, pero definitivamente yo creo que mucho de esto tiene que ver con las políticas económicas. Y son las políticas económicas lo que definitivamente en el momento en que realmente se quiera que haya una mayor equidad, una mayor participación de las mujeres no solamente en las empresas, sino también por ejemplo, simplemente en la UNAM, o sea, cuántas mujeres están en el staff del rector, cómo queremos tener algún día una rectora si no ha pasado no solamente nombrada por junta de gobierno en una facultad o en un instituto o un centro, sino que además necesita conocer toda la trayectoria para poder manejar, pues no solamente una rectoría, sino una secretaría de Estado e incluso una presidencia. Entonces, esto definitivamente son las sociedades y las necesidades que se van teniendo de poder lograr un mejor
empoderamiento, a una mejor autonomía y sobre todo que algo que es fundamental es esa necesidad de que las mujeres no solamente hagan gran parte de su vida, las dediquen al trabajo no pagado, ¿no? Haciéndole el trabajo al hombre sin pago, porque además son muy importantes atrás de un hombre, así como también las mujeres son muy importantes en esa red de la cual habla Gina, pues sí, todas las mujeres ejecutivas necesitan de alguna manera el soporte de una red de mujeres, tanto en el trabajo doméstico como en la familia, para el cuidado de los hijos y demás. Entonces, la sociedad está cambiando y bueno, definitivamente que esperemos que en el siglo XXI, como ya se dijo, la revolución feminista va a ser una de las características más importantes de este siglo. Yo agradezco muchísimo a este conservatorio que hemos tenido. Realmente ha sido realmente impresionantemente muy bueno. Creo que todas hemos aprendido y agradezco muchísimo pues a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Muchas gracias.